Bienvenidos a este especial de Mito Cristiano. Mi nombre es Juan David Valdés y en este episodio, que vamos a dividir en 2 volúmenes, vamos a hablar sobre mitología bíblica. Pero, ¿cómo así que mitología? Si yo pensé que la Biblia, siendo la palabra de Dios verdadera, no puede ir al lado de un concepto tan fantasioso como el de la mitología. Pues dependiendo del contexto en el que se use, la palabra mito puede tener varios significados. Por ejemplo, este podcast se llama Mito Cristiano. Y la razón por la que le pusimos ese nombre es como una referencia a ese significado popular, a esa definición que tenemos del mito como una creencia falsa, como una mentira, como una distorsión, ¿sí? 5 mitos sobre tal cosa y esto. Pero hay otra definición de mito y es un poco más profunda. El mito es un relato antiguo, o son relatos antiguos, que se usaban para explicar cosas como el origen del mundo y generalmente son traspasados de generación en generación. Cosas como los misterios también de las culturas antiguas. Esa era la definición de mito, estas historias, estos relatos que hoy en día nos pueden parecer un poco fantasiosos o extraños, porque quizás los vemos con nuestras mentes del siglo XXI, pero no eran extraños ni fantasiosos para las culturas antiguas. Ahora, hablando de la Biblia, existen personajes, historias que puede que nos parezcan demasiado raras. No sé si les ha pasado leyendo la Biblia que se encuentran con una historia, leen una historia que les parece de pronto un poco rara, un poco extraña, personajes como demasiado fantasiosos o ficticios, como que decimos, uy, eso no debería estar ahí en la Biblia, pero ahí están. Y por eso hoy vamos a recorrer ese fascinante mundo espiritual que nos plantea la Biblia. Y sobre todo algo espectacular, y es su conexión con las civilizaciones antiguas y lo que creían las culturas antiguas. Por ejemplo, las pirámides, las criaturas, los híbridos, de donde nacen todas estas especies tan extrañas, el origen de las guerras, la hechicería, la magia. Nos han preguntado de dónde surge la magia negra, la brujería, todos estos misterios que hoy nos parecen fantasiosos, ficticios, y que normalmente no relacionamos con la Biblia porque no nos parece que encaje con nuestras creencias, pero hoy vamos a ver que no es tan así. Quiero iniciar preguntándoles lo siguiente: ¿cómo se imaginan ustedes que es el mundo espiritual? ¿Cómo funciona? Porque si son como yo, de muchos años de cristianos, seguramente siempre han escuchado la historia del bien contra el mal, ¿cierto? El lado bueno contra el lado malo. Está el lado bueno con Dios y los ángeles, y está el lado malo con el diablo y los demonios, ¿cierto? Esto lo representaron un montón de artistas en la antigüedad. Aquí vemos esta hermosa pintura que se llama El triunfo de San Miguel por Luca Giordano. Y aquí vemos a Miguel, o San Miguel como lo tituló el señor Luca, dándole una paliza a los demonios, ¿cierto? Alzándose contra los demonios. Y siempre desde el arte, desde las historias, desde las prédicas, entendemos el mundo espiritual como esta lucha entre el bien y el mal, ángeles contra demonios. Incluso esto se volvió como una especie de caricatura. Siempre recuerdo ver en los dibujos animados esta caricatura del ángel en uno de los hombros y el demonio en el otro hombro, y ellos discutían y peleaban y siempre le estaban susurrando al personaje cosas al oído para que o hiciera lo bueno o hiciera lo malo, representando esa dualidad. Pero la verdad es que la cosmovisión bíblica es mucho más grande, es mucho más amplia que simplemente hablar de ángeles y demonios o de los buenos y los malos. Aquí tenemos una lista de más o menos los personajes más importantes y criaturas de las que vamos a hablar, y vamos a explicar cómo cada una de ellas hacen parte de esa narrativa bíblica, de esa mitología bíblica, que ya sabemos que no significa que sea algo falso. Así que vamos a entrar con el primer punto, que no podía ser otro que Dios o Yahvé o Jehová, representado para mí en la pintura más famosa quizás, ¿cierto? La creación de Adán, que está allá en la Capilla Sixtina por el gran Miguel Ángel. Esta representación de Dios, que sabemos que probablemente no sea
ni parecido a esto, pero todo el mundo relaciona siempre a Dios con este anciano, barbado, y bueno, podemos echarle la culpa a Miguel Ángel por eso. Sin embargo, no vamos a hablar mucho de Dios, del personaje de Dios, y la razón es por la que quiero dedicarle un especial. Creo que Dios es un personaje pues tan importante, es el más importante, que obviamente merece un especial, y es un tema tan amplio que lo vamos a pasar un poco por encima aquí, pero quería mencionarlo obviamente porque está en el tope. Es el número uno de los personajes y lo sabemos porque la Biblia inicia nombrándolo a él. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero hay un detalle muy importante y muy curioso que normalmente no encontramos en nuestras Biblias traducidas. Y es que en ese primer versículo se habla no de Dios en singular, sino de dioses en plural. ¿Cómo así que dioses? ¿Cómo así que la Biblia menciona la palabra dioses? Y sí, resulta que Elohim es una palabra en plural, que significa dioses o seres espirituales. La creación de los animales de Rafael, también otra pintura muy linda, donde vemos a Dios claramente creando a los animales, probablemente en el jardín del Edén. Un poco extraña también la pintura, pero tenemos a Dios como este ser creador. Ahora vamos a entrar con el tema de los dioses, pero en el principio creó Dios, o los dioses crearon los cielos y la tierra. Ya vamos a entrar a estudiar qué significa realmente eso, pero tenemos a Dios con todos sus atributos, ¿no? Dios como creador, como un ser eterno que no tuvo principio ni tiene fin, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todos esos atributos que ya conocemos de Dios, y obviamente quien inicia toda la narrativa de la Biblia, ¿sí? Entonces es el personaje obviamente más importante, más poderoso, y que además tiene algo muy particular e importante, y es que a diferencia de pronto de otros dioses que se encuentran en otras mitologías, Dios o Jehová de la Biblia interviene directamente en su creación. Y ya sabemos lo que pasa en el Nuevo Testamento, y es que Dios decide hacerse hombre para intervenir directamente en su creación y compartir, comunicarse con el ser humano que es su creación, que no es un relato común. Ahora, ¿cómo así que esto de los dioses? Yo pensé que el cristianismo era una religión monoteísta, que solo creíamos en un solo Dios. Y sí, solo creemos en un solo Dios. Lo que pasa es que la Biblia menciona en algunos versos con esta palabra los dioses. Dioses con D minúscula. A veces la van a encontrar con D minúscula. Bueno, en todas las ocasiones que mencionen los dioses la van a encontrar con D minúscula. ¿Por qué es eso? Porque la Biblia nos habla de otros seres que son menos poderosos que Dios, pero son poderosos y que también conviven o existen en esta cosmovisión bíblica. Esto no es extraño y está en el Salmo 82, 1 al 8. Este salmo comienza diciendo: Dios preside la asamblea de los dioses, Él dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver quiénes son estos personajes, estos dioses, pero aquí ya la Biblia está mencionándonos que hay una existencia de otros seres que, repito, no son igual de poderosos que Dios, porque claramente la Biblia lo deja claro, solo hay un Dios poderoso, omnisciente y con todos los atributos que ahorita les mencioné, pero hay otros seres también que son un poco enigmáticos, y ya vamos a ver su historia. Y estos son los dioses, los vigilantes, los príncipes, bueno, hay varios nombres para definirlos. Aquellos que escucharon, juiciosos, nuestro episodio especial del libro de Enoch, saben más o menos de qué estamos hablando. Y es que, lamentablemente, la Biblia no explora mucho la historia que hay detrás de estos seres para conocerlos un poco más, sino que hay un libro, el libro de Enoch, explica un poco
qué pasó con estos seres que la verdad yo encuentro problemático un poco llamarlos siempre dioses o cómo los llamo. Vamos a llamarlos por este episodio los vigilantes. ¿Listo? Así los define el libro de Enoc. Y en la Biblia también se refiere a ellos como los hijos de Dios. Por eso les decía que la Biblia los nombra de diferentes maneras. Recuerden ese relato en Job, de cómo inicia el relato de Job, la historia de Job. Y es que dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. En otras versiones dice los hijos de Dios, los miembros de la corte celestial. Entonces ya se nos empieza a llenar un poquito el panorama. Está Dios y Dios, Jehová, Yahvé, tiene una corte. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo? Preside la asamblea de los dioses. En Job encontramos cuál es esa asamblea. Es la corte celestial que Dios preside, donde Dios claramente es el jefe. Pero también encontramos a los dioses con D minúscula, o los hijos de Dios, o los Elohim, o los vigilantes. Y ya más adelante vamos a ver cómo también la Biblia los llama los príncipes. Entonces, esta historia es muy interesante y muy enigmática porque en la Biblia encontramos en Génesis 6 una historia que yo la catalogo como la más extraña que podemos encontrar en la Biblia. A esto me refería al principio cuando mencioné las historias extrañas. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces, la conexión está aquí donde los hijos de Dios, esta es la misma palabra que en el hebreo, porque aquí lo estoy leyendo traducido, pero en el hebreo es la misma palabra que encontramos en Job cuando se refiere a los miembros de la corte celestial. ¿Sí? Entonces, son los mismos personajes, ¿cierto? ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos predicadores que leen este pasaje y como les parece un poco extraño, dicen como, no, pero es que ahí los hijos de Dios no se está refiriendo realmente a unos seres por allá espirituales o yo qué sé, no humanos, sino que se está refiriendo a unos humanos de mejor sangre, a unos humanos de un estatus mayor, a los hijos de Dios de pronto creyentes en un Dios y para diferenciarlos se habla de no, o sea, ok, te compro esa explicación, pero explícame entonces cómo sucede luego que esta unión entre los hijos de Dios y las mujeres humanas, porque luego dice que les nacieron gigantes que se convirtieron en los héroes de la antigüedad. ¿Listo? Entonces esto ya es bastante extraño. ¿Por qué la unión entre un ser humano y una ser humana va a producir gigantes? ¿Sí? No hay en la biología una explicación para eso. ¿Ok? Entonces, ya desde la definición de los hijos de Dios, que la encontramos en Génesis 6, que es la misma que encontramos en Job, podemos saber que son estos personajes que son miembros de la corte celestial, son poderosos, son los dioses con D minúscula, que en algún momento bajan a la tierra. Y dice la Biblia que las mujeres humanas les parecen hermosas. Y de esa unión nacieron gigantes. ¿Sí? ¿Esto a qué nos recuerda? Pues a mí me recuerda muchísimo a las historias de la mitología griega. A mí me gustaba muchísimo todas estas historias y creo que es la más popular, la que más vemos en las películas y en la literatura. Y son las historias de estos dioses como Zeus o Poseidón, ¿cierto? Que era muy común que verlos bajar a la tierra, ¿sí? Tener relaciones con seres humanas y de esa unión siempre nacían estos seres que eran como los semidioses. Por ejemplo, la historia de Hércules. Hércules es un semidios o Perseo y eran considerados los héroes de la antigüedad. Así como los describe la Biblia, los héroes de la antigüedad. Interesante porque la Biblia dice que ellos eran como gigantes, como que tenían otras cualidades, eran más grandes, medían
aproximadamente 3 metros, ¿sí? Entonces, claro, la gente los veía, había una diferencia evidente, eran más fuertes, eran más poderosos. Y estos eran los héroes de la antigüedad que encontramos en otras mitologías. Ahora, ustedes saben que en otras mitologías antiguas no era extraño hablar de multiplicidad de dioses, ¿sí? Las civilizaciones antiguas creían mucho en otros dioses. Por ejemplo, los dioses de Egipto son otros que son muy populares. Lo que encuentro interesante es que también en la mitología egipcia hay un dios que está por encima de los otros dioses, ¿cierto? Que es Ra. Y por debajo de él están otros dioses. Y es curioso porque incluso en la Biblia se mencionan los dioses de Egipto. Y muchas personas o muchas interpretaciones podrían decir que Éxodo 12:12, que dice, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor, se refiere a pues los dioses en la creencia y religión egipcia antigua, simplemente de una manera pues ficticia, y que Dios se está refiriendo a ellos de esa manera. Pero otros interpretan que Dios literalmente se está refiriendo a dioses, ¿sí? A dioses que gobernaban en la región de Egipto. Y en la Biblia también encontramos una conexión muy fuerte con todo esto que estamos hablando, y la encontramos en Deuteronomio 32:8. Ahí dice que Dios asignó territorios a las naciones según el número de su corte celestial, el número de miembros de su corte celestial. Entonces ya vemos otro versículo que menciona la corte celestial, esta corte, esta asamblea de dioses, de estos seres poderosos. Dice que Dios les asignó territorios. ¿Se acuerdan ese versículo que dice Pablo que existen unos principados y potestades que rigen o gobiernan ciertos territorios? O esa historia que encontramos en Daniel 10, donde menciona unos príncipes que gobiernan ciertos territorios, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Que hay un mensajero de Dios que lleva una respuesta a una oración de Daniel, y hay un ser de estos, que es el príncipe de Persia, se le opone a este mensajero y tiene que venir Miguel al rescate. Y esto es muy interesante porque nos habla del poder que tenían estos dioses con D minúscula, y finalmente esta función que tenían, que era gobernar ciertos territorios. Y al parecer estas regiones que ellos gobernaban pues se regían según la influencia espiritual que ejercían estos seres. Hay una historia muy interesante ahorita que estábamos hablando de Egipto, y esto es para hacer un paréntesis, es como un dato curioso, y es que hubo un faraón que se opuso a esta creencia de la existencia de múltiples dioses, o la creencia y la adoración de muchos dioses, y ese fue el faraón Akenatón. Resulta que este señor, ustedes pueden buscar la historia, es muy interesante, instituyó que no había dioses, solo había un dios al cual adorar, que era este dios Atón, y que lo representaban más o menos como un disco. Y claro, por supuesto para la época esto fue una herejía tremenda, ¿sí? Entonces ahí les dejo esa historia por si quieren buscarla. Obviamente Akenatón tuvo muchos críticos y esto fue revolucionario para la época. Más adelante aparece la cultura judía y la cultura hebrea, que instaura obviamente o predica el monoteísmo, que existe un solo Dios. Pero fíjense las conexiones que hay entre cada cultura. Ya antes de la aparición de los judíos había un faraón que estaba mencionando que había solo un Dios. Esto es muy interesante, y eso es un pequeño paréntesis como para que puedan buscar esa historia y leerla. Siguiendo con Egipto, hay muchos misterios en el mundo antiguo, y todo esto que estamos hablando puede darnos respuesta. ¿Por qué? Resulta que no en la Biblia, pero en el que los mencioné, el libro de Enoc, se desarrolla un poco más qué pasó con estos dioses, qué pasó con estos vigilantes, qué pasó con estos seres que vinieron y tomaron de alguna manera una forma humana y tuvieron relaciones con las mujeres humanas, y de ellos nacieron estos gigantes. Pero resulta que no solo se dedicaron a eso, sino que también dice el libro de Enoc que ellos le enseñaron a la raza humana ciertas cosas, ¿sí? Ciertos misterios, les revelaron ciertas cosas que ellos no debían revelar. Entre esas cosas, por ejemplo,
misterios como la hechicería, misterios como el cómo construir armas, ¿sí? Y es interesante porque, bueno, a partir de aquí de pronto podemos ponernos un poquito especulativos, pero ¿recuerdan ustedes que hay mucho revuelo y siempre nos hemos hecho preguntas acerca de estas civilizaciones antiguas, sus rituales, estas construcciones impresionantes, como por ejemplo las pirámides, que hasta hoy en día sobreviven las pirámides de Egipto, que hasta hoy los expertos no pueden explicarse, por ejemplo, cómo fueron construidas, cómo es que están alineadas con las constelaciones, cómo es que este diseño perfecto, matemático, con una ciencia tan avanzada para la época, que incluso los expertos dicen esto no pudo ser construido por seres humanos o no pudo tener una mente detrás humana para el avance tecnológico que había en esa época, ¿sí? Entonces, no sé, aquí especulando, estos dioses, lo hemos visto también en, popularmente se le atribuye como a los alienígenas, ¿cierto? Existe esta teoría de los antiguos astronautas y estos extraterrestres que vinieron aquí a la Tierra y le impartieron conocimiento al ser humano. Pues la Biblia tiene una explicación también para eso. Y podríamos llamarlo que sí, son extraterrestres, pero más específicamente pues son estos seres espirituales que tuvieron contacto con los seres humanos y les revelaron cosas, les enseñaron cosas, cosas mucho más avanzadas de las que su mente podía comprender en ese momento, ¿sí? Entonces encontramos construcciones enigmáticas como por ejemplo el templo del Gran Jaguar aquí en Guatemala, digo aquí porque es en América, digamos en nuestro continente, o Chichén Itzá en México, Stonehenge. Mucha gente se pregunta cómo llegaron esas piedras o cómo erigieron esas piedras tan grandes. No pudieron ser seres humanos y las colocaron de una manera tan específica. O, por ejemplo, cómo se construyeron los moais de la isla de Pascua, que además tiene otra referencia y es que estaban representando a unos seres bastante grandes, ¿cierto? ¿Podría esto tener relación con los gigantes que menciona la Biblia, que nacieron de esa unión entre estos dioses o estos vigilantes y las seres humanas? Misterios también como las líneas de Nazca en Perú. Muchos expertos dicen esto no pudo ser construido por humanos. Además, la precisión de estos caminos, ¿cierto? Que solo se pueden ver desde una gran altura, solo se puede apreciar como el significado de esto desde una gran altura, que dicen, ¿cómo es posible esto? Entonces, muchos especulan como el ser humano en la antigüedad tuvo que tener algún tipo de contacto con otra civilización, con otros seres que tenían un conocimiento más avanzado que ellos en esa época. ¿Podrían ser estos seres los que menciona la Biblia? La famosa historia de los Anunnaki en Mesopotamia, que fue la primera civilización. Los Anunnaki, igual, es la misma narrativa. Estos seres celestiales, seres de las estrellas que vienen y les enseñan cosas a los seres humanos. Hoy es muy popular por el tema de los extraterrestres, de los aliens, alienígenas ancestrales y todo lo que ya conocemos. Pero es muy interesante ver la conexión que esto tiene con la narración que hace la Biblia. Es cierto, la Biblia, digamos que nos lo deja ahí en Génesis 6 como muy enigmático, como qué pasó. Obviamente más adelante encontramos que, por ejemplo, los seres humanos convivían con gigantes, ¿sí? Y a mí siempre me pareció curioso que se habla, por ejemplo, de la historia de David y Goliat, ¿cierto? O de cómo los israelitas tenían que entrar a ciertos territorios y para conquistar esa tierra tenían que vencer a unos seres gigantes y muy grandes, mucho más grandes que ellos. Y a veces leemos esas historias y es como, sí, normal, pues había gigantes en la tierra, pero muchos dan por hecho como que estaban ahí y ya. Y no vamos a estudiar el origen y la conexión y el significado más grande que esto tiene en la Biblia. Vamos a hablar ahora de unos seres muy enigmáticos pero también fascinantes que menciona la Biblia, y esos son los querubines, o como la Biblia los describe, los guardianes. Ahora,
¿Qué piensan ustedes cuando piensan en un querubín? ¿Qué imagen se les viene a la mente? Porque lamentablemente esto lo arrastramos de la Edad Media y del arte primitivo, donde había mucha ignorancia y donde los artistas trataban de representar o distinguir ciertas criaturas de las que no entendían muy bien o no tenían muy bien las descripciones. Los querubines fueron reducidos a unos bebés que tienen alas y están volando por ahí y tocando el arpa, pero para pesar de Rafael Sanzio, que pintó, por cierto, ese lindo cuadro, pero que no representa nada a los querubines de los que habla y describe la Biblia, los querubines son seres poderosos, seres grandes, seres imponentes, que tienen una representación y una importancia muy grande, según la Biblia, en toda esta cosmovisión. ¿Listo? Entonces, dice Génesis 3:24, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos. Aquí ya encontramos una contradicción con esas representaciones, ¿no? Poderosos, nada que ver con esos bebés con alas, al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Ahora, yo sé que muchos de ustedes dicen como, bueno, pero el Génesis y esos capítulos si son literales o no. Bueno, lo sean o no, porque no es la discusión que nos compete en este episodio, la Biblia sí menciona a estos seres en varios pasajes. Y en esos varios pasajes en los que los menciona, estos seres tienen la misma función. Son unos guardianes que están en la presencia de Dios y están cuidando algo muy importante, en algunos casos la gloria de Dios. En ese versículo que leemos están cuidando la entrada al jardín del Edén, que también representa pues esa unión, ese jardín perfecto, digamos, de Dios. Y en Ezequiel 1:5 al 11 encontramos una descripción que es bastante aterradora. Otro de los versículos que uno lee y uno dice, ¿pero qué es esto? Esto sí es de la Biblia, esto está demasiado volado, demasiado fantasioso. Y dice, en medio de ella había una figura que parecía de 4 seres vivientes. Aquí nos va a describir la verdadera representación o cómo realmente se veían los querubines. Y en esta visión de Ezequiel dice, y este era su aspecto. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus caras eran como esta: cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Ezequiel 1:5 al 11. Bastante extraño, ¿no? Uno dice como, ¿qué es esta criatura? Pero a mí me parece muy interesante porque yo siempre había leído como este pasaje y estas visiones súper locas y que a uno le vuelan la cabeza de los profetas, tanto Isaías como Ezequiel, y se encuentran y ven a estas criaturas y de pronto lo que alcanzan a ver lo alcanzan a describir como ellos lo recuerdan. Pero también encontramos a los querubines en el arca del pacto, ¿cierto? En Éxodo 25, 18 y 22, Dios le ordena a Moisés que en la construcción del arca del pacto, esa construcción o ese objeto que contenía la presencia de Dios, contenía las tablas con los 10 mandamientos, etcétera, tuviera estos querubines también como protegiéndola. Eso era un símbolo, ¿sí? Entonces, una vez más, la función de los querubines era ser unos guardianes, cuidar. Yo pensaba, cuando estaba preparando esta parte, ¿a qué se parecen los querubines? ¿Hay una descripción real, es decir, física o artística, que se haya hecho de estos seres? Cuando estaba buscando imágenes también de las pirámides y claro, me encuentro con que este ser que representaron los antiguos egipcios y que está cuidando las pirámides, llamado la Esfinge, pues es una descripción que se parece muchísimo, o al menos se acerca bastante a la descripción que hace Ezequiel. Aquí estamos hablando de los querubines como unos seres híbridos, ¿cierto? Como una mezcla, una especie de mezcla de especies, ¿cierto? Para algunos teólogos es como una representación de la creación de Dios o del poder de la creación de Dios, porque encontramos como varias especies muy poderosas que representan como el poder de Dios.
Entonces, la esfinge a mí se me hizo muy similar porque, según los egipcios, esto era una mezcla, la esfinge como criatura era una mezcla o un híbrido entre un hombre y un león, ¿sí? Entonces tenía cara de hombre pero cuerpo de león. Bastante extraño, ¿no? Pero similar un poco a la descripción que hace Ezequiel. Otra criatura fascinante de la que hablan las mitologías antiguas es el grifo. Y el grifo lo describían como esta mezcla entre águila y león. Entonces, así como estamos viendo en las imágenes, tenían cara o rostro de águila, cabeza de águila, y el cuerpo de león, también tenían alas, y se acerca bastante, ¿no creen ustedes?, a la descripción que hace Ezequiel de los querubines. Ahora, en muchas de estas mitologías se dice que había avistamientos o que seres humanos presenciaron realmente a estas criaturas. ¿Podían ser estos los querubines? Recuerden que estos son relatos que se pasaban de generación en generación y se hablaba de estas criaturas como criaturas vivas que algunos seres humanos vieron. Y se me hizo muy interesante porque se hace muy parecido a la descripción de Ezequiel. Se habla también de el hipogrifo y esto nace más o menos todo este tema del grifo y el hipogrifo en Oriente Próximo, las regiones de Persia y esas regiones que hablaban de estos seres y donde nace toda esta iconografía también en los templos. En algunos templos se pueden ver los grifos como cuidando las edificaciones o como estos guardianes. Se hace muy similar a la descripción no solo física, sino también de la función que tenían los querubines en la Biblia. Aquí hay un grabado de Gustave Doré, donde se describe o se puede ver al grifo, ¿cierto? Al lado de un ser humano se puede apreciar como también el tamaño. Incluso hay un ser humano montándolo. De ahí salen también algunas leyendas. Otra criatura bastante enigmática viene de la mitología griega y es la quimera. Fíjense cómo es una mezcla entre varias criaturas, en este caso un león, una cabra, una especie de dragón, ¿cierto? Con patas también que pueden venir de otro animal, de otra especie. Entonces la quimera se asemeja también a los querubines que describe la Biblia. ¿Qué piensan ustedes? Este es un dibujo por Ligotti en 1590. Y es muy interesante encontrar cómo estos seres y estas criaturas de las que se hablaban en estas mitologías, como estos híbridos o mezclas entre especies, que es tal cual como lo que describió Ezequiel. El Minotauro, por ejemplo, es otra criatura que viene de la mitología griega, que es una mezcla entre un hombre y un toro. Yo sé que uno al hablar de esto es como, pero qué cosas tan raras, qué fantasioso, pero no está muy alejado de lo que describía la Biblia, ¿cierto? Estas mezclas, estos híbridos, estas criaturas que nos parecen extrañas, pero uno dice, qué raro que en las mitologías o en los relatos antiguos se describían a estos seres con tanta precisión. Y en algunos de esos relatos, estos seres también estaban interactuando con seres humanos. Entonces, ¿por qué se nos hace raro cuando la Biblia lo menciona? Si también tiene una conexión con lo que creían otras culturas en la antigüedad. Por último, el Amit en Egipto. Ellos también tuvieron obviamente sus descripciones de criaturas, en este caso una mezcla entre cocodrilo, un león y un hipopótamo, una mezcla bastante rara, pero miren que es el mismo principio, ¿no? En una misma criatura, varias especies, ya sea en la cabeza, en el cuerpo, en las patas, bueno, lo que sea, ya entendimos el punto. Otro ser bastante extraño es estamos viendo la imagen, un montón de ojos, algunos dicen que es un ser, otros que es un mecanismo que Ezequiel simplemente pudo describir, pues con lo que recordaba o con lo que entendió. Y vemos la descripción en Ezequiel 1, 15 al 21. Dice, mientras observaba a los seres vivientes, vi 4 ruedas en el suelo junto a ellos, una rueda por cada ser viviente. Las ruedas estaban cubiertas de ojos por todo su alrededor. Y cuando los seres vivientes se desplazaban, las ruedas iban con ellos.
cuando los seres vivientes se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Ahora, aquí también está hablando de estos seres que Ezequiel vio en la anterior visión que describimos al principio cuando estábamos hablando de los querubines. Entonces, fíjense que, bueno, algunos interpretan que esto puede ser un ser, este Ofanim, ¿sí? Lleno de ojos. Por eso resulta curioso que hayan surgido esas representaciones como lo que vimos de los ángeles o de estos querubines como bebés que tienen alas. Nada más alejado de la realidad, de lo que por lo menos describe Ezequiel como este ser lleno de ojos. Ahora llegamos a los ángeles. Los ángeles, estos seres que quizás son los más famosos junto con Dios, a los que hacíamos referencia al principio de que toda la gente piensa que simplemente existen ángeles y demonios. Y los ángeles son famosos porque, de nuevo, si yo les pregunto cómo es un ángel, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Seguramente la de un ser con una túnica blanca resplandeciente, ¿cierto? Y con dos alas inmensas. Generalmente la gente los describe como rubios, con ojos azules, blancos, lo que me parece un poco, pues no sé, bueno, no voy a opinar sobre eso, pero esta descripción tampoco sé de dónde la sacan, o bueno, sí sé de dónde la sacan, y es que en el arte primitivo cristiano y luego en la Edad Media se desarrolló pues esta representación de los ángeles como una manera de distinguirlos de los seres humanos, ¿cierto? Porque vamos a ver que estos seres, los ángeles, realmente no se distinguen demasiado de los seres humanos o de la descripción que tenemos de ellos. Miren, entonces levantó Abraham la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Génesis 18:2. Ahora, jamás la Biblia describe a los ángeles de esa manera en que nosotros nos los imaginamos o que nos han hecho creer que así son. Jamás. Nunca la Biblia dice que los ángeles tienen alas, nunca dice que son rubios y de ojos azules y, bueno, mejor dicho, en ocasiones dice que sus ropas eran resplandecientes, sí, como que destacaban por su presencia, pero hay una particularidad y es que ellos normalmente aparecen como seres humanos, es decir, se podrían confundir. Dice, recuerden ustedes el relato cuando estos 2 ángeles entran a Sodoma y Gomorra y ayudan a Lot. Dice la Biblia que eran hermosos, que se destacaron, pero de cierta manera también se podían confundir con otro ser humano. Y esto es importante porque en Hebreos 13:2 dice, bueno, el autor de Hebreos en este caso, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Ahora, ¿cuál era la función de los ángeles? ¿Qué significa la palabra ángel? Significa mensajero, mensajeros. Y aquí les puse mensajeros sin alas, porque este es el mito más recurrente o la mentira más recurrente que nos creemos sobre los ángeles que tienen alas, y no. Ya sabemos que es una descripción que usaban para distinguirlos, también la aureola, ¿no? Que brillaba y todo eso. Pero los ángeles, de hecho, dice el autor de Hebreos que incluso nos los podríamos topar por ahí. No sé ustedes qué opinen de eso, pero de pronto estamos caminando por la calle y hay un ángel por ahí caminando. Es decir, pueden tomar una forma humana con un cuerpo humano y pueden hacerse pasar por humanos. No sé cómo funciona exactamente, pero el autor de Hebreos al menos así nos lo hace saber, que al menos alguna persona con la que nos crucemos y necesite ayuda podría ser un ángel. Aquí vemos un cuadro de cómo se representaban a los ángeles. Fíjense que este cuadro está representando precisamente esta historia que yo mencioné acerca de Lot y su huida de Sodoma. Y vemos cómo el ángel obviamente destaca por sus alas y es de una manera rubio y tiene una túnica diferente que resalta también, tiene como un brillo. Esta pintura, La huida de Lot de Sodoma, de Jacob Jordaens, muy interesante. Y aquí vemos en una pintura de Leonardo da Vinci llamada La Anunciación, él está representando aquí al ángel Gabriel o al arcángel Gabriel. Ya vamos a ver lo que significa arcángel, pero el arcángel Gabriel tiene
la función de dar este mensaje a María, ¿recuerdan? Anunciando el nacimiento de Jesús, ¿sí? Simplemente esa fue su función. Ahora, hay otros seres que menciona la Biblia que son los arcángeles. Los arcángeles se describen como los jefes de los ángeles, porque este arc, ¿sí? Antes de la palabra ángel, en el hebreo original, significa jefe o principal, lo que se puede interpretar como ángel principal o jefe de los ángeles. Y también vemos a estos arcángeles luchando. Ahora, la Biblia solo nos menciona a un arcángel que lucha. En este caso, menciona a Miguel, ¿cierto? A Miguel lo menciona como un gran príncipe, un miembro de la corte celestial, ahorita lo vamos a ver, pero es alguien más importante que está por encima de los demás ángeles, ¿sí? Esto es curioso porque siempre se menciona a Miguel y a Gabriel, que son los dos únicos ángeles que menciona la Biblia, o los dos únicos mensajeros, pero tenemos la idea también de Gabriel luchando al lado de Miguel, y esto tampoco es verdad, ¿no? La Biblia no habla al menos de que Gabriel esté luchando. Lo vemos en la Biblia, o sea, puede que sí, pero lo vemos en la Biblia simplemente entregando mensajes importantes, ¿no? Aquí vemos otra pintura, bastante caótica, por cierto, que representa un pasaje de Apocalipsis donde Miguel está liderando a los ángeles y dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, ¿sí? Entonces aquí habla también de los ayudantes del dragón o ese enemigo como unos ángeles que popularmente se conocen como los ángeles caídos, ¿no? Pero entonces aquí podemos concluir que los ángeles, además de esa función de mensajeros, también tienen esa función de luchar o pelear. Jesús mismo hizo referencia a esa legión de ángeles que podía llegar eventualmente a rescatarlos si él así lo quería en medio de su calvario, pero obviamente eso no pasó. Y hay una historia muy interesante que encontramos en un libro deuterocanónico, que se los voy a dejar de tarea. Si quieren leerla, es una historia muy corta y es el libro de Tobías, donde se menciona también a un ángel que es o que tiene una jerarquía superior, y es la historia de Rafael y Tobías. Tobías se le describe como un hombre ciego. Es muy interesante leer el libro y habla también un poco de una batalla, de una guerra espiritual que se forja ahí, porque Rafael viene a ayudar a Tobías con un demonio llamado Asmodeo, que le está haciendo la vida imposible. Pero lo interesante es que también describe a este Rafael, que es otro nombre. Conocemos a Miguel y Gabriel, pero Rafael se sumaría a la lista entonces, como uno de los 7 príncipes, ¿sí? Uno de los 7 principales ángeles o seres. Entonces, esto lo podemos conectar un poco con los príncipes, ¿cierto? Que Dios asigna, a los que Dios asigna a cada territorio que vimos al principio, y que luego Pablo también menciona como estos principados que gobiernan ciertas naciones. Es como que hay 7 príncipes o 7 seres importantes o de mayor jerarquía. Y llegamos finalmente al ser humano. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros, con el ser humano? Seguramente ustedes se están preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo en la práctica? ¿De qué me sirve saber que existen todos estos seres y criaturas? Pues yo creo que para tener una mejor comprensión de la Biblia, de las historias, de la narrativa de la Biblia, es bueno conocer todo esto. Ahora, lo que conocemos es también muy poco. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas preguntas que pueden surgir en el camino, y hay muchas preguntas que pueden surgir después de conocer todas estas historias, y probablemente algunas historias nos sigan pareciendo extrañas, pero lo que quería en este episodio era establecer como una conexión y darle una veracidad a la Biblia que muchos le han quitado, quizás porque tiene este tipo de historias, fantasía, ficción, porque describe criaturas extrañas. Y resulta que las civilizaciones antiguas describían las mismas cosas. Entonces, mi pregunta ¿es coincidencia o es evidencia? ¿Sí? ¿Es coincidencia que simplemente algunas culturas en ciertos lugares o puntos del mundo relataron las mismas historias, describieron a los mismos seres, tuvieron contacto quizás con seres que no podían describir en su totalidad? ¿Es una coincidencia? ¿O al unir todas estas historias
se forma una evidencia de que la Biblia es veraz y es real. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la Biblia y no otras mitologías u otras? Porque la Biblia es la única que describe a un Dios que se encarna como un ser humano, vive como un ser humano y se sacrifica para morir por los pecados de la humanidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se engendra Dios, cierto? A través de una mujer virgen, ¿no? Y nos sonaba extraño la historia de los vigilantes y dioses que vienen y tienen relaciones con seres humanos. ¿Sí ven las conexiones? O sea, hay cosas que damos por hecho en nuestra fe, como Jesús nació de una virgen y la engendró el Espíritu Santo. Es decir, esta mezcla de lo espiritual y lo humano sí es posible. Y lo habíamos visto ya, nos lo había spoileado la Biblia desde Génesis 6. ¿Sí? Entonces, puede que en la práctica ustedes digan, bueno, seguiré mi vida normal conociendo esto, pero yo sí creo que es importante saberlo para tener una mejor comprensión de lo que nos quiere narrar la Biblia y de la historia que quiere describir. Además, en el segundo volumen vamos a ver el otro lado, el lado oscuro, ¿cierto? Ese episodio se llama Serpientes y Dragones y vamos a hablar de toda esta conexión también con imágenes, con versículos, con citas, con pinturas, con todas estas referencias que nos ayuden a tener un contexto más amplio acerca de cómo se comprendía también la maldad en el mundo antiguo y qué dice la Biblia acerca de esto, por qué se referenciaban dragones, por qué las culturas antiguas creían en la existencia de dragones, por qué aparecen las serpientes, de dónde nacen esta idea de los demonios que atormentan a la gente, que les hacen querer caer. Todo esto vamos a hablar, el diablo, bueno, el lado oscuro en su totalidad. Vamos a tocarlo en el próximo episodio. Por ahora les doy muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero estén disfrutando este especial y nos vemos en el segundo volumen. Gracias por escuchar el podcast Mito Cristiano.